Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Duchemen y esta no es una clase cualquiera. Seguimos con la asignatura de aplicaciones ofimáticas y en concreto vamos a empezar la nueva unidad de trabajo titulada Hojas de Cálculo 3. Y antes de empezar me gustaría aclarar una cosita porque es un error muy común entre mis alumnos. Para ello vamos a la pizarra. Bueno, hasta ahora ya has visto lo que son las funciones. Una función es una orden, generalmente tiene una palabra para denominarla, por ejemplo, función. Y a continuación le sigue un paréntesis con una serie de elementos a los que llamamos argumentos. Y finalmente se cierra esos paréntesis. Bien, a veces esos argumentos se entiende que son números, a veces se entiende que son valores cualquiera, a veces son variables, a veces son el resultado de otras funciones. Yo te recomiendo que entiendas que esto de aquí es una especie de cajita en cuyo interior podemos meter cualquier cosa. Imaginemos una función que se llame SQR. Por square root, lo que va a hacer es coger lo que quiera que sea que le pasemos como argumento y hacerle la raíz cuadrada. De manera que si nosotros aquí le pasamos un 4, ese QR de 4 nos va a devolver un 2, porque 2 al cuadrado es 4. Es necesario que le pasemos un valor. Es un fallo muy habitual en los alumnos. Esto que hay aquí adentro no tiene por qué ser por fuerza un 4. Podría ser, por ejemplo, una variable. Una variable llamada x al que yo le diera valor en cualquier momento de nuestra programación. Imaginemos que en un momento dado digo que x va a ser igual a 9. En ese caso, ese QR de x será igual a 3. Si en otro momento yo dijera que x es igual a 16, ese QR de x ahora valdría 4. Es decir, es una manera de poder utilizar la misma función en cualquier momento sin importar cuánto valga el argumento, porque el valor del argumento ya se lo pasaremos en otro momento dado. De la misma manera nosotros podríamos hacer que la función contuviera en su interior una operación. Por ejemplo, ese QR de 24 más 1 nos devolvería 5. Porque la raíz cuadrada de 25 es 5. Quizás te estás preguntando para qué nos sirve esto en Excel. Es verdad que nosotros no utilizamos generalmente variables en Excel, salvo de una forma muy camuflada. Y es que en lugar de un nombre de variable, utilizamos una casilla. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos SQR de la casilla A4, nuestra función haría la raíz cuadrada del contenido de la casilla A4. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque ahora nos disponemos a entrar en funciones que son de tipo estadístico, por ejemplo, las de cálculo de promedio. Y este tipo de funciones admite un sinfín de argumentos como valores, operaciones u otras casillas. A la hora de actuar con promedio, nosotros podemos pasarle por valor tantos argumentos como queramos. Imaginemos que queremos hacer el promedio de 3, 5 y 4. Si quisiéramos poner 20 números, podríamos poner 20 números. Promedio nos daría automáticamente un 4, porque es la media entre esos tres números. Sin embargo, en Excel parece que tiene poca utilidad poner directamente los valores escritos en la función. Tiene más sentido utilizar variables. Y en Excel eso se traduce como una cantidad cierta de celdas. Una vez escrito esto, tendremos el resultado de la cantidad promedio entre los valores que hayan escrito en la celda A1, la A2 y la A3, sin importar cuáles sean esos valores. También es verdad que aparte de valores y de casillas puntuales, nosotros podemos colocar un rango dentro de la función. Hará un promedio entre todas las celdas que contemplen la longitud de ese rango. Quiero que te pares a pensar un momento y te imagines que esto es lo que ocurre. Imagínate que en la columna A, 1, 2 y 3, los números que tenemos son 3, 5 y 4. Quizás te sorprenda, pero eso implicará que el resultado de estas tres formas de hacer la operación sean lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que si lo hacemos de la manera inicial, esta función solo servirá para un conjunto de valores específicos. Si lo hacemos de la tercera manera, esta función tendrá utilidad para un rango en concreto de casillas sin importar que cambien sus valores. Y por último, si lo hacemos de la manera del medio, tendrá utilidad para un conjunto de celdas sin importar que cambien sus valores, pero que no tienen por qué estar alineados. Pueden estar uno en un lugar, otro en otro y otro en otro. Imagínate que fueran 100 valores, sería una locura hacerlo por el primero, sería una locura hacerlo por el segundo, y si estuvieran agrupados sería perfecto hacerlo por el tercer método. Una vez terminado con esta explicación, vamos al meollo. Introduzcamos tres valores cualesquiera.
Y en la casilla C2 hagamos la primera de las funciones que te voy a enseñar, promedio. Calcula la media aritmética de los valores que tienes como argumento. Nos dice que el promedio, es decir, la media aritmética, es 4. Fíjate que si yo cambio aquí este valor, la media aritmética calculada anteriormente sigue siendo la misma, porque si nosotros escribimos los valores a mano, nada se va a alterar en la función. Hagamos promedio un poco más efectiva y digamos que vamos a hacer el promedio de esas 3 celdas en concreto. Esta, esta y esta. Ahora el promedio tiene más sentido, calculado que entre un 3, un 4 y un 8, el promedio es un 5. Si nosotros modificamos este 3 y ponemos un 4, vemos que el promedio se autoajusta. Si promedio tuviera 20 casillas como argumento, sería un poco trabajoso estar añadiéndolas una a una. Sin embargo, promedio, como ya he explicado, podemos hacer que funcione mediante un rango. ¿Y cómo seleccionamos un rango? Picamos en la primera casilla y sin soltar arrastramos hasta la casilla final. Vemos el mismo resultado. Cambiamos uno de los valores y promedio autoajusta su resultado. Una media ponderada tiene por objetivo encontrar un valor medio, equilibrado, justo, que represente a todos los valores con los que se calcula. Por ejemplo, si en mi clase todos los chicos y chicas tienen 20 años y yo tengo 45, no es el caso. Lo lógico es que como ellos son más, la edad media de la clase esté más cerca de los 20 que de los 45. Veamos la siguiente función. Si yo le preguntara su nombre a la siguiente función, ella me respondería: Me llamo Máximo. Esta función devuelve el valor más alto de entre todos los argumentos facilitados. De esa manera, si yo digo que en esta casilla ponga el valor más grande de entre 8, 3 y 4, máximo me devuelve 8. De la misma manera, si yo dijera que me diera el valor más grande de entre esta casilla, punto y coma, esta casilla, punto y coma, y esta casilla, me devolverá también un 8, que es la casilla A1. De otra forma, nosotros podríamos decir de que me devolviera el valor más grande en todo este rango. Y el resultado será un 8. La siguiente función se llama mínimo. Mínimo devuelve el valor más bajo de entre toda la muestra. Te remarco que he puesto dos valores directamente a mano, así que el mínimo entre 8, 3 y 4, ¿cuál será? Efectivamente 3. Si en lugar de poner los valores a mano yo dijera que quiero el mínimo de esta casilla, punto y coma, esta casilla, punto y coma, y esta casilla, cierro paréntesis, no dirás que es 3. Por último, podríamos decir que quiero el mínimo de todo un rango, desde aquí hasta aquí. Fíjate lo que va a ocurrir si yo este 8 lo sustituyo por un 1. Solamente aquellas en las que no había puesto el valor a mano se autoajustan. Déjame introducir más valores, porque la siguiente función se llama moda y tiene que ver con la repetición de cuantías. Moda funciona de la misma manera que máximo y mínimo, es decir, podemos meter todos los argumentos que queramos, podemos meterlos a mano, podemos seleccionar casilla por casilla o podemos seleccionar un rango. Yo te pido que comprendas que me voy a ahorrar los dos primeros ejemplos porque me parece que ya lo hemos entendido y vamos a ir directamente a rangos, que es más rápido. Cuando yo le pido a la función moda que me dé el valor que constituye una moda de entre todo este rango, me dirá que es 3, porque la moda en estadística es el valor que más se repite en una muestra. En nuestra muestra, que es todo esto de aquí, el valor que más se repite es 3, por eso moda es 3. Siguiente función estadística, mediana. La mediana es el valor resultante de ordenar todos los valores de la muestra de izquierda a derecha de menor a mayor y coger el valor que hay en el centro. En este caso se nos quedaría 1, 3, 3, 3, 4, 4 y justo en medio tendríamos un 3. Por eso mediana nos devolverá 3. No te confundas con este ejemplo y no te confundas con la tendencia que todo alumno suele tener de pensar que mediana y media son lo mismo o algo muy parecido. En absoluto. Mediana representa el valor que hay en medio y el valor que hay en medio puede estar muy lejos de ser representativo de una muestra. Te pongo un ejemplo práctico. 1, 1, 1, 1, 89. Fíjate qué va a pasar si yo calculo el promedio de esta muestra.
El promedio es 18,6. ¿Por qué? Porque 18,6 es un número que está lo suficientemente lejos de tantas cantidades de 1 y de 89. Sin embargo, ¿cuál crees que será la mediana? La mediana es 1, porque si nosotros ordenamos estos valores de menos a más, 1, 1, 1, 1, 89, el valor que queda en medio es este de aquí, y este es 1, ¿no? Pasamos ahora a hablar de funciones de fecha y hora. Lo primero que te voy a mostrar es la función hoy. Como ves, la función hoy tiene sus paréntesis propios de llevar argumentos, pero se puede utilizar sin argumentos. Cuando tú le dices a una casilla que sea igual a hoy, pone la fecha de hoy. Hoy es 8 de enero de 2017 y sí, estoy de vacaciones y estoy trabajando por ti. ¿Para qué podría resultarnos importante tener la fecha en nuestra hoja de cálculo? Imagínate que esta hoja de cálculo es una factura y tú quieres hacer las facturas a día de hoy. ¿Te imaginas si cada día hicieras una nueva factura, tener que estar cambiando todas y cada una de las veces la fecha para ajustarla al día en el que está? Hoy haría ese efecto por ti, pero la función hoy puede tener otros muchos efectos. Por ejemplo, imagina que esta es una lista de tareas y cada una de esas actividades está prevista para una fecha en concreto. Las celdas de Excel colocadas como fechas te permiten comparar entre ellas, de manera que nosotros podemos preguntarnos si esta fecha es anterior a esta fecha con una simple comparación. Imagina que nosotros seleccionamos todas estas celdas y decimos que queremos un formato condicional. Un formato condicional que nos ponga en verde todas las actividades cuya fecha todavía no ha llegado, que nos ponga en amarillo todas las actividades cuya fecha de entrega es el día de hoy y que nos ponga en rojo todas las actividades cuya fecha de entrega ya pasó. Seleccionamos una de las celdas, vamos a formato, añadimos formato condicional y decimos que queremos una nueva regla. Esta regla viene de clásico y decimos que queremos utilizar una fórmula. Dicha fórmula será que A1 sea mayor que D1. Eso sí, no olvidamos decir que A1 va a ser una función absoluta. En ese caso, cuando A1 sea mayor que D1, podemos poner el texto en verde. Vamos a hacer lo mismo para poner el texto en rojo. Formato condicional. Añadimos una regla y decimos clásico, utilizar una fórmula. Por último tenemos que poner una regla que diga cuándo es el día exacto. Para eso vamos a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan fecha de hoy. Y ponemos amarillo. Aceptamos y copiamos ese formato a todo el rango. Veremos que para unas fechas nos pone en verde, para las fechas de justo hoy se nos pone en amarillo y para las fechas de dentro de un día tenemos en rojo. Tenemos otra función que se llama ahora. Que nos devuelve el día y la hora exacta de este momento. Imaginemos ahora que este archivo, esta hoja de cálculo, es un documento que está compartido entre varios usuarios. Y sin embargo, tú quieres que ya los datos que has puesto no todos puedan tocar. Para proteger una hoja, tienes que ir a revisar y en donde pone protección, podemos proteger la hoja. Aquí seleccionamos la configuración que queremos darle a nuestro tipo de protección. Podemos poner una contraseña y podemos decir qué acciones están permitidas para la hoja protegida y cuáles no. Llega el momento de hablar de gráficas y te propongo el siguiente ejemplo. Estos son los datos de edad en años y altura en metros de un chico al que estamos midiendo durante 5 años. Sería interesante poder visualizar la evolución en el tamaño de este niño. Vamos a la pestaña Insertar y seleccionamos gráfico. Cuando eso ocurre nos aparecen en la cita de opciones un nuevo conjunto que hace referencia a gráfico. Primero hay que seleccionar el rango de celdas del que queremos hacer un gráfico. Seleccionamos el rango, seleccionamos el tipo de gráfico y actualmente aquí lo tenemos. Tipos de gráfico hay multitud. Por ejemplo, vamos a insertar otro tipo de gráfico. Por columna. Por línea.
Que no se te pase por alto que junto a la pestaña gráfico se te abren otras pestañas asociadas a gráfico como diseño de gráfico o el formato de gráfico, en el que podrás modificar todas las opciones para ponerlo al estilo que a ti te agrade. Y por hoy nada más, que si no me quedo sin material para poder hacerte cápsulas. No olvides que gracias a tu apoyo seguimos con este proyecto. Me gusta, suscribirte, comentar, es justo lo que necesitamos. Muchas gracias.